Después de tantos años y de la distancia que creció entre nosotros como una pared que yo mismo ayudé a levantar, un día tomé coraje. No sé qué fue lo que me impulsó exactamente, si fue el peso de los recuerdos que no se apagaban o la necesidad de cerrar ese capítulo que siempre quedó abierto para mí. Pero lo hice, te escribí, y te escribí sin muchas expectativas. Días me tomó decidirme. Parecía que yo mismo buscaba excusas para no hacerlo, hasta que vencí la inercia, del miedo, un poco de la vergüenza también. La verdad es que mis manos una vez más fueron más valientes que mi cabeza. Y te escribí. El silencio era de alguna manera lo que me esperaba, y me dolía solo de pensarlo. Lo único que me movía y al mismo tiempo me paralizaba era la idea de verte una vez más. No me hiciste esperar, aunque tu respuesta fue fría, distante, casi calculada. No creo que sea buena idea. A pesar de eso, insistí una vez más. Quería verte, no por revivir lo que fuimos alguna vez, sino por entender si todo lo que sentí todos estos años era solo una ilusión. Cada vez que me negabas, era como si el dolor de la primera despedida regresara. Pasaron semanas, meses tal vez, hasta que un día vi que ya no me leías en las redes, como si al dejarme de seguir quisieras borrar cualquier vestigio de lo que alguna vez compartimos. Lo tomé como una respuesta definitiva, como una sentencia que no debía apelar. Sin embargo, el destino, o la vida quizás, quiso que nos cruzáramos de nuevo, y esta vez sí aceptaste. Solo un momento nada más. Dijiste, casi como si se tratara de un favor. El encuentro fue en un café. Yo llegué primero. Y te juro, mis manos temblaban como si fuera la primera vez, como si el tiempo no hubiera pasado. Y cuando te vi entrar, todo a mi alrededor pareció detenerse. Seguía siendo la misma chica, con esa mirada que no había podido olvidar ni por un segundo, ni aunque quisiera. Nos sentamos, intercambiamos algunas palabras, del tiempo, de la vida, de cosas tribales. Pero tus ojos decían algo. No era la frialdad que esperaba encontrar. No era el te he olvidado que me había repetido tantas veces. Era algo más. Una chispita, un destello. Después de un largo silencio te miré a los ojos y te dije, ¿alguna vez pensaste en cómo hubiera sido si no nos hubiéramos despedido? Me sostuviste la mirada por un momento que me pareció eterno. Y entonces en vos algo cambió. Lo vi en tus ojos. Ese brillo que intentabas ocultar, pero que hablaba más fuerte que cualquier palabra. A veces lo pienso, aunque trato de no hacerlo. No puedo negarte que no me es indiferente verte ahora. Y tampoco sé decirte qué es lo que siento. Pero el pasado está donde debe estar. ¿Qué era ese brillo en tus ojos que elegían no verme de frente? Aunque intentabas ocultarlo, había algo que no había desaparecido del todo. Algo que ambos guardábamos en silencio, enterrado bajo años de distancia. Te vi dudar. Vi como tu mirada caía por un segundo, como si lucharas contra lo que querías decir, pero ya no había vuelta atrás. Finalmente rompiste el silencio, esa barrera invisible que nos envolvía desde hacía tanto tiempo. No te equivoques, no es que te haya olvidado. Pero las cosas son diferentes ahora. Lo que fuimos forma parte del pasado. No puede haber futuro para nada nuestro, por más que te piense alguna vez. Joder, que tus palabras saben golpear fuerte, con la fuerza de la realidad quizás. Pero sin embargo en tu mirada, en esa chispa que vi cuando cruzamos miradas, había algo más. Algo que ni los años, ni la distancia, ni los silencios pudieron borrar. Nos quedamos callados por un rato más, como si no supiéramos qué decir, porque sabíamos que este encuentro no resolvía nada, pero también nos daba una especie de paz, como si al final simplemente necesitáramos saber que aquello que compartimos alguna vez
no fue un error, sino parte de quienes somos. La despedida fue sin sorpresas, sin expectativas tampoco. Solo un cuídate que quedó flotando en el aire. Cuando me di vuelta para verte una vez más, ya te habías marchado. Pero esta vez no sentí el vacío de tu partida como antes. Porque ahora sabía que, aunque nuestras vidas seguían caminos diferentes, el puente invisible que construí por años pensando en vos, no había sido en vano. Que siempre estarías ahí, en algún rincón de mi memoria. Y tal vez, y solo tal vez, yo en algún rincón de tu corazón. Todavía no te olvido, pero ahí voy. Todavía siento frío cuando escucho tu voz. Y es que cómo arrancarte después de besarte y de hacerte